¿Te gustaría aprender Wirecast desde cero? ¿Te gustaría descubrir un software de streaming válido para PC y válido para Mac? Si es así, este es el momento, porque en este vídeo te presento sus principales funciones. Si aprendes a utilizar Wirecast vas a poder hacer streaming, pero también vas a poder grabar eventos multicámara como eventos deportivos, también eventos musicales, vas a poder grabar conferencias y además vas a poder crear tu propio informativo de televisión o grabar un vídeo podcast. Es decir, vas a poder hacer un montón de cosas. Esto lo convierte en un software muy potente al nivel de VMix, al nivel de Resolume, y por eso es muy utilizado en el sector profesional. Y ahora quiero que tú también puedas aprender su funcionamiento básico. En este vídeo te voy a enseñar cómo añadir cámaras y vídeos, cómo añadir un título, cómo hacer un croma, cómo realizar una grabación o realizar un streaming. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Empezamos ya con Wirecast y esto es lo que nos vamos a encontrar. Dos paneles, uno de previo y uno de programa. Aquí tendremos la ventana de previo con este cuadrado verde y aquí tendremos la ventana de programa. Previo será lo que vemos previamente, lo que vamos preparando, y programa habitualmente es lo que sale al aire. Una vez tenemos esto, tenemos estas dos ventanas y como ves nosotros el interface lo podemos cambiar como más nos interese. Si lo ponemos en verde, lo que veremos es nuestra señal de previo, y si lo ponemos en rojo, lo que veremos es nuestra producción final. Yo lo que voy a hacer, habitualmente lo que yo prefiero es trabajar en este modo de previo y programa, y nos vamos a encontrar un sistema un poco diferente de lo que estamos habituados con VMix. Es más algo por capas. Si estás acostumbrado a trabajar con capas, ya sea en Photoshop, o en Premiere o en DaVinci o donde sea, pues vas a tener ese flujo de trabajo por capas. Es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados a utilizar VMix, pero es muy fácil de utilizar. Aquí tengo el proyecto con un poco más de material. Como puedes ver, vamos a dar un repaso al interface. Y como ves aquí, pues tenemos las típicas funciones de un proyecto nuevo. Algo importante es, por ejemplo, a mí los software me gusta tenerlos en inglés, pero si quisieras cambiar el idioma, simplemente tienes que ir a File, Preferencias, darle aquí y simplemente tenemos que venir a Advanced y en Language elegir pues cualquiera el idioma que más te interese, en este caso español, pero yo lo voy a dejar en inglés. Lo siguiente que tenemos, pues tenemos opciones de edición, tenemos también opciones de mezcla, de media, tenemos también la salida. Esto es interesante si queremos lanzar a una pantalla externa. Como ves, aquí tenemos las transiciones. Como puedes ver, aquí tenemos los búmetros de previo, los búmetros de programa. En todas estas ruedecitas que tenemos aquí, engranajes, siempre son opciones disponibles que tenemos aquí. Y en todas estas fuentes, que en este caso yo tengo situadas aquí, vemos que en ellas tenemos un engranaje. Yo, por ejemplo, pincho en este engranaje de esta fuente que sin querer he arrastrado, pincho sobre ella y tenemos diferentes opciones, cambios de fuente, en general diferentes opciones. Siempre que aparezca un engranaje, pues sabemos que tenemos ese tipo de opciones. Ahora, para ir ya al paso número 1, lo que voy a hacer es crear un nuevo documento. He abierto Wirecast, nos aparece esto y lo que tenemos que hacer es crear un documento vacío. Creamos un documento vacío y lo ampliamos a pantalla completa. Y si queremos, venimos aquí y venimos a preferencias y aquí en general en Canvas Size podemos elegir el tamaño al que queremos trabajar. Como vemos, tenemos 4K, 1080, yo lo voy a dejar en 1080 y podemos hacer algunos ajustes del proyecto con el que vayamos a trabajar. Ya hemos visto el interface de Wirecast, ya conocemos un poco el entorno, dónde están las cosas, y lo primero que necesitamos es agregar nuestras fuentes, ya sean vídeos, ya sean fuentes de cámara, audios, bueno, diferentes opciones. Vamos a ver cómo se hace. En este primer paso, pues como ves, tenemos aquí las diferentes capas que te he comentado. Y una vez ponemos el ratón aquí, vemos que cada capa nos aparece un más. Lo que tenemos que hacer es pinchar sobre él y simplemente pinchamos y nos aparece aquí todo lo que podemos agregar. Evidentemente, si son vídeos podemos hacer como antes, que simplemente los tenemos que arrastrar y listo, pero por ejemplo capturadoras de vídeo, fuentes de audio
y backgrounds y todo este tipo de cosas lo tenemos que hacer desde aquí. Yo lo que voy a hacer es agregar una nueva cámara. Para ello voy a Video Capture y en este caso pues aparecerá diferentes opciones dependiendo de las fuentes que tengas tú en tu equipo. Yo en este caso voy a agregar Camlink 4K, añado y como ves pues tenemos esta imagen aquí con el tamaño de 720, un poco más pequeña que el tamaño de nuestra composición, y yo lo que te aconsejaría es trabajar en las capas superiores con los títulos y los grafismos, los PIP que vayas a utilizar. En las capas de en medio utilizaría para poner cámaras y vídeos, y en la parte inferior yo lo utilizaría para asignar nuestros audios, los audios que vayas a utilizar, las músicas, los micros, pues lo asignaría a través de la parte de audio. Ahora, como te he comentado y ya me has visto hacer, vamos a agregar un vídeo, pero en este caso arrastrando. Simplemente, si queremos añadir vídeos, pues simplemente tenemos que arrastrar en la capa que más nos interese y simplemente tenemos que arrastrar aquí y lo podemos mover simplemente pinchando sobre cada uno de ellos, pues lo podemos mover. Para añadir audios, pues lo que vamos a hacer es exactamente lo mismo. Yo pincho ahí abajo en el más, vengo a Audio Capture y por ejemplo añado lo que más me interese, en este caso micro, añado y como ves ya tenemos un audio, y si quisiera agregar una música pues simplemente tendría que arrastrarla. Por ejemplo, arrastro la música y ya tenemos una música aquí. Ahora ya tenemos diferentes fuentes en Wirecast y lo que vamos a ver es cómo mezclarlas entre sí. Vas a ver que es muy sencillo. Si te fijas aquí entre previo y programa aparece la opción de Cut, la opción de Smooth, que es como una cortinilla, y la opción de lanzar. Esta opción de lanzar es la que nos va a enviar de previo a programa. Y algo que debes tener en cuenta es que en programa, cuando está en rojo, las fuentes que están en programa aparecen con el recuadro este en rojo y las fuentes que tenemos en previo aparecen con este borde en verde, igual que tenemos aquí. Ahora, si lanzamos a programa, vas a ver cómo que estas fuentes que tenemos en verde cambian completamente y pasan a rojo. Como ves, ya lo tenemos aquí y las fuentes que teníamos en verde han pasado a rojo. Ahora lo que nosotros tenemos que preparar es nuestro previo, que va a ser lo siguiente que vamos a lanzar. Como ves, esta parte de aquí va a ser en capas vacías. Si queremos limpiarlas, pues simplemente tenemos que poner todo esto en verde, todas las fuentes que queramos en verde, o si ya sabemos qué fuente queremos seleccionar, simplemente la marcamos. Yo, por ejemplo, voy a marcar esto y voy a marcarle que aparezca este título aquí. Ahora, cuando yo le dé a este botón de transición, vas a ver cómo estas fuentes que están en verde pasan a rojo y cambian aquí. Simplemente le damos y, como ves, aparece todo lo que nosotros habíamos preparado en previo. Ahora, para pasar de una fuente a otra, has visto que pasaba con una pequeña cortinilla, pero a veces es preferible hacerlo por corte o por otro tipo de transición. Para hacerlo, simplemente tenemos que seleccionar aquí Cut, y yo, por ejemplo, tengo otra fuente preparada. Por ejemplo, voy a preparar esta fuente, simplemente le doy a este botón y, como ves, ha hecho la transición al corte. Si quisiera otro tipo de transición, ves que aquí tenemos dos flechas. Simplemente pinchamos sobre ellas, seleccionamos lo que más nos interese. Este, por ejemplo, de RGB Channels es bastante chulo. Y, por ejemplo, aquí pues podría poner otro. Podría poner Grip. Por ejemplo, yo ahora voy a hacer RGB Channels, voy a preparar otra cámara aquí, elimino la parte de abajo y lo que hago es darle aquí y vas a ver cómo me hace una transición bastante chula. Como ves, me ha hecho la transición, creo que es una transición bastante guay, y la verdad es que ahora si quisiera hacer otro, si quisiera probar el wipe, el grid wipe, simplemente lo preparo, tengo preparado en previo, le doy y me hace esa transición de rejilla. Como ves, mezclar fuentes en Wirecast es bastante fácil, simplemente te tienes que fijar bastante bien en qué tienes en previo y qué tienes en programa para no fallar. Y ahora lo que te voy a enseñar es, para que no tengas que estar con el ratón todo el rato, te voy a enseñar dónde puedes configurar los shortcuts. Para ello tienes que venir a File,
tienes que venir a preferencias y si vienes a shortcuts, aquí dependiendo de la función que tengas, pues tienes diferentes shortcuts predefinidos o tú puedes predefinir cada uno de ellos como quieras. Simplemente tienes que venir aquí, por ejemplo, poner cut y te aparece pues el atajo correspondiente. Simplemente eso. Yo, por ejemplo, me preparo esta imagen en previo, sin el fondo, y para pasar aquí, pues para lanzar siempre está el espacio, siempre tiene la opción del espacio y puedes pasar de una a otra sin ningún problema, de manera rápida. El espacio siempre va a ser el corte. Pero si quieres conocer más shortcuts, ahora ya sabes dónde están y cómo los puedes configurar. Ahora, si no quieres estar perdiendo tiempo buscando tutoriales de Wirecast para aprender sus funciones y quieres avanzar más y más rápido, he preparado un curso online que te permitirá aprender Wirecast desde cero hasta convertirte en todo un profesional. Estos 10 primeros pasos son una introducción sencilla, pero creo que con el curso vas a poder evolucionar mucho más. Te dejo toda la información abajo, en el primer comentario y en la descripción. Ahora el siguiente paso es muy interesante porque ya hemos visto cómo añadir fuentes, cómo mezclarlas, pero a veces queremos hacer alguna configuración del setting, queremos redimensionarlas. Pues es realmente sencillo. Simplemente tienes que pinchar sobre cada fuente y ves que aquí aparece el panel este lateral, que con esta flecha se esconde y con esta flecha que aparece aquí, si la arrastramos, vuelve a aparecer. Como ves, si pinchamos aquí nos aparecen algunas funciones de Shot Layers que podemos modificar. También nos aparece en estos potenciómetros deslizadores, nos aparecen propiedades de la capa. Yo lo que puedo hacer es redimensionarla, hacerle un borde. Si me interesa hacerle un borde, lo puedo cambiar de color. Bueno, diferentes cosas pues que te animo a que investigues. Podrías ponerle un drop shadow, tendrías aquí pues diferentes opciones de control, podrías hacer un crop, pues bueno, tienes esas opciones que te animo a que las investigues. También, por ejemplo, vamos a cambiar a esta capa de aquí, vamos a darle play y vemos aquí que el audio pues podemos controlar el paneo, podemos controlar su volumen y podemos controlar pues el ajuste de matriz porque canal sale cada uno de los canales en este caso. Y aquí podemos ajustar diferentes efectos de vídeo, esto lo veremos más adelante, y pues simplemente que sepas que tienes este panel. También si venimos a estos 3 puntos que tenemos aquí, podemos ver que podemos poner el vídeo en loop o podemos poner que cuando llegue al final, en este caso va a hacer el loop, como has visto, pero podemos también ponerle que el vídeo se pare. Vas a ver que ahora pues cuando acabe, vamos a avanzarlo un poco, el vídeo se parará, vas a ver, simplemente se para. También es importante a veces hacer un PIP. ¿Cómo lo haríamos? Pues es muy sencillo, simplemente yo pincho la capa que quiero ajustar, la ajusto o desde aquí o desde esta parte de aquí. También tenemos diferentes ajustes de X y Z. Por ejemplo, ajustaría esta ventana aquí y, por ejemplo, si quisiera cambiar esta ventana y ajustarla a otro tamaño, pues la ajustaría desde aquí. Simplemente, conforme vas arrastrando, ves que las guías nos ayudan un poco a que la imagen pues quede con una composición mejor. Una vez ya lo tuviera todo listo y preparado, simplemente lanzaría y tendría ajustado pues mi pantalla a cómo lo hubiera ajustado. Lo siguiente que vamos a hacer es repasar rápidamente las funciones de audio que nos encontramos en cada una de las fuentes que contenga audio. Por ejemplo, yo tengo aquí una fuente de música, la voy a poner en previo simplemente. Como ves, tengo esta fuente de música donde aparece música. Yo por una parte puedo ponerla para escucharla en mis auriculares. También aquí en previo y programa podemos ajustar para enviarla a máster, podemos mutear, este es nuestro máster, este es nuestro previo y podemos darle también a nuestro ajuste de auriculares. Y si vamos a los settings de la fuente, como ves podemos ajustar el volumen de la fuente, podemos ajustar su paneo y si pinchamos en map lo que nos aparece es un setting de ruteo. Si quisiéramos enviar a diferentes auxiliares, pues lo haríamos desde aquí y ajustaríamos, enviaríamos a cada canal que nos interese. La verdad es que, pues bueno,
es algo interesante. Si pinchamos sobre esta fuente, que es un micro, vemos que podemos ajustar alguna función más, podemos ajustar los canales por separado y podemos hacer un ruteo como más nos interese. Y bueno, la verdad es que está bastante bien. Ahora vamos a una parte sencilla pero muy importante, como es la grabación. Vas a verlo. Simplemente tengo aquí un proyecto un poco más organizado que el que había creado anteriormente, y simplemente para grabar tendríamos que pincharle a este botón. Simplemente vendríamos aquí y si no lo hemos preconfigurado, pues nos va a aparecer esto de aquí. Simplemente seleccionamos entre las diferentes opciones que queramos: grabación en formato MOV, grabación en MP4 o grabación en Windows Media. Simplemente yo le voy a dar OK, y en este caso aparece que mi preset no coincide con el tamaño de canvas que tengo. En este caso, pues por ejemplo, le doy aquí y ya lo ajusto ahora. En este caso me dice el nombre de la grabación, yo le voy a poner prueba, y el tamaño de encoding. Esto sí que es importante, hay que seleccionar el que sea de nuestro proyecto o el que más nos interese de entre todos los que hay aquí. Le voy a dejar así en 1080p 25, y aquí pues seleccionamos qué pista queremos grabar. En este caso podemos seleccionar la pista, como hemos visto antes del ruteo. En este caso la 1 sería la pista master, y aquí nos dice dónde va a ir. Nos dice el nombre del archivo y bueno, un poco la localización. Simplemente le damos OK y ya tenemos el preset guardado. Ahora, si queremos grabar, simplemente le damos a este botón y, como vemos, él empieza a grabar todo lo que hagamos nosotros aquí. Simplemente vemos que él sigue grabando, lleva 8 segundos, y si después vamos al lugar donde tenemos ajustado pues nuestra grabación, vamos a ver que tenemos el archivo. Yo voy a pararlo, paro la grabación, desaparece esto que nos aparecía aquí, vengo a donde está guardando mis archivos, le doy en My Stream y vas a ver pues que evidentemente pues vamos a tener la grabación de lo que habíamos estado haciendo. En este caso pues hemos cambiado al final a esta pantalla y pues bueno, ya es ajustar, depende de la calidad que quieras de tu trabajo. Ahora lo siguiente es hacer un streaming. Vas a ver que también es muy sencillo, pero antes me gustaría recordarte que si te está gustando toda esta información y quieres saber más de Wirecast, recuerda que pues te puedes suscribir al canal, le puedes dar un like y por supuesto dejar cualquier duda o sugerencia que tengas sobre Wirecast, e iremos creando más contenido de este tipo. Ahora lo que vamos a ver es cómo hacer un streaming. Para hacer un streaming, pues simplemente ves aquí que pone stream y pone un icono de pues como de un wifi, simplemente pinchamos sobre él y va a ser muy parecido a lo de antes. Simplemente lo que vamos a hacer es añadir y yo le voy a decir que lo envío a un destino RTMP. Aunque podemos enviarlo ya directamente a YouTube, tenemos una serie de presets aquí, vendría aquí, le daría OK y simplemente pues me autentificaría, y es una manera más fácil de hacerlo. A mí me gusta hacerlo por RTMP, yo pincho aquí, simplemente tengo que poner la dirección RTMP que me indica YouTube. Por ejemplo, voy a hacer la prueba con YouTube, simplemente copio la dirección RTMP, simplemente pongo aquí y donde pone stream, ahí es donde vamos a pegar nuestra clave de transmisión. Simplemente copio, pego aquí en stream y simplemente le doy OK. Vas a ver que la localización ya es el RTMP barra y nuestra clave de transmisión. Le doy OK y lo que hacemos es venir a Wirecast, pinchamos aquí arriba y él se queda en verde fijo y vemos que empieza a hacer nuestro streaming de manera correcta. Si venimos a YouTube, vemos que ya está nuestra transmisión y vemos que aparece pues lo que estamos transmitiendo. Si hacemos aquí un cambio de previo, le vamos a dar y vas a ver pues que en unos momentos, pues en YouTube estamos en directo, pues en breves momentos pues cambiará. Ves que estamos haciendo la transmisión y simplemente es así de sencillo. Simplemente para parar nuestra transmisión pues lo hacemos desde aquí.
Ahora una parte muy importante de toda producción audiovisual, de todo streaming, es añadir titulación, añadir títulos, añadir faldones, lower third, bueno, lo que te interese. La verdad es que Wirecast está muy bien en ese sentido, lo vas a ver. Yo tengo aquí algunos preparados y simplemente lo que debes hacer para añadir nuevos títulos, simplemente vienes, le das al más y aquí en Overlays tienes aquí diferentes títulos. Yo, por ejemplo, le voy a dar a título 1, le añado y en este caso aparecen aquí algunos presets que la verdad que no están mal. Simplemente pinchamos cualquiera de ellos, vemos el previo, yo le doy añadir y simplemente en este título vemos que ya se ha situado aquí. Yo para ajustarlo simplemente vengo a sus propiedades, me pongo encima en el previo, ajusto al tamaño que quiero, que más me interesa. Si venimos aquí a estos 3 puntos de aquí, yo puedo modificar el texto que más me interese, yo lo voy a poner aquí arriba en grande y puedo, pues lo típico, modificar la tipografía a la que más me guste en cada momento. Vamos a dejarlo así por hacerlo rápido. Podríamos ajustar también el color y aquí pues pondríamos faldón texto. Simplemente lo tenemos aquí, lo que hacemos es darle a Cut y enviamos a programa y vas a ver cómo entra nuestro faldón y bueno, tiene esa animación de entrada y de salida. Vas a ver, si le damos a más, vemos que tenemos diferentes. También tenemos scoreboard, por ejemplo, le damos y pues es un marcador que podemos ajustar, podemos ir cambiando nuestros resultados. Simplemente pasamos aquí y vemos que ya lo tenemos en programa. Así que por predefinido tiene algunos que la verdad es que están bastante bien, a mí me gustan más que otros programas. También podemos añadir un reloj. Ahora ya hemos visto un montón de cosas, pero imagina que vas a un directo y el cliente te pide rápidamente o necesitas rápidamente una imagen de algo que no tienes grabado. Pues con Wirecast la verdad es que es muy fácil porque incluye una biblioteca de stock que vas a ver que es muy sencillo de utilizar. Para ello, simplemente vendrías a la capa que más te interesa y le darías al más. Vendríamos a Media Files y tenemos aquí Stock Media Library. Pinchamos, añadimos y aquí podemos buscar pues lo que más nos interese. Yo, por ejemplo, pues voy a buscar París. Vamos a ver qué aparece de París. Simplemente pues tarda un poquito y podemos buscar por vídeo, podemos buscar solo imágenes fijas y podemos buscar audios, música. Yo, por ejemplo, me parece pues que necesito esta imagen del loop, por ejemplo, puede ser interesante, la descargo y él en unos momentos se pone a descargarla y cuando la tenga descargada ya me aparece aquí. La verdad es que es bastante interesante tener esta posibilidad, la podemos lanzar y bueno, creo que está bastante bien tener esta serie de imágenes de stock. Tenemos un montón de cosas, vamos a buscar otra imagen, por ejemplo. Vamos a buscar café, por ejemplo, simplemente le damos aquí, él descarga rápidamente y rápidamente pues lo podemos lanzar en nuestra producción. Así que creo que es algo que está muy bien, es muy interesante que Wirecast tenga esta opción, otros software no lo tienen y esto pues nos puede ayudar en nuestra producción, la verdad que bastante. Ahora imagina que estás en una producción y quieres enviar tu señal de programa a un monitor externo para enviar a una pantalla. ¿Cómo lo haríamos? Lo vamos a simular, vamos a imaginar que este es mi proyector y vamos a enviar mi señal de programa a esa pantalla. Vas a ver que es muy sencillo. Simplemente tenemos que venir a Output, tenemos que venir a Multiview Output y tenemos que darle configurar Displays. Configuramos aquí. Y simplemente yo le digo qué monitor quiero, en este caso es mi Dell y en este caso esta segunda pantalla es esta que tengo aquí y podría yo enviar mi multiview o podría enviar mi salida de programa. En este caso le voy a dar salida de programa y vas a ver que lo que haga yo aquí
en mi programa, pues enseguida cambia en mi producción. Y así es como se realiza la configuración. También es más fácil acceder una vez ya lo tienes configurado con este botón que nos aparece aquí. Simplemente pinchamos, activamos y desactivamos nuestra señal a ese segundo monitor. Y ya por último, ya estamos terminando con esta introducción a Wirecast, pero no puede faltar cómo hacer uno de esos efectos clásicos que no por clásico deja de ser útil hoy en día, y es la realización de un croma. Yo, por ejemplo, vamos a tener esta imagen con un fondo croma, la vamos a poner aquí y lo que hacemos es venir a este icono que tiene la varita mágica. Simplemente pinchamos y lo que tenemos que hacer es añadir un nuevo filtro en este más que hay aquí, ponemos croma key y vemos fácilmente pues que ya ha hecho ese croma. Simplemente ha eliminado el verde. Evidentemente pues aquí podríamos ajustar pues para que se ajuste más o menos. Creo que es mejor que te ponga otro fondo en este caso. Aquí se ve un poquillo mejor el fondo y simplemente pues hacemos así y vemos que ya tenemos nuestro croma aquí creado. Lo podemos desactivar. Si lo desactivamos vemos que tenemos aquí el croma y lo activamos, vemos que se ha ido el croma. La verdad es que el croma es un efecto que se ha utilizado mucho, muchas veces mal y no queda del todo bien, pero creo que en determinadas situaciones aún sigue funcionando bien. Así que si te ocurras un poco la iluminación de la escena y te queda un buen recorte, la verdad es que es una muy buena herramienta para la producción audiovisual. Hasta aquí esta pequeña introducción a las funciones básicas de Wirecast. Con lo que has aprendido aquí ya puedes realizar una grabación, hacer un streaming y algunas cosas más. Ahora, si quieres avanzar mucho más y mucho más rápido, he preparado un curso específico de Wirecast para que no tengas que estar perdiendo el tiempo buscando vídeos que quizás no resuelven tu problema. El curso es una gran oportunidad para aprovechar al máximo Wirecast y sacarle el mayor partido posible. Está pensado tanto para personas con conocimientos o sin conocimientos previos, y está organizado en diferentes módulos e incluye diferentes casos prácticos que creo que van a ser muy interesantes. Tanto si eres amateur como profesional y quieres evolucionar en el sector, creo que puede ser interesante para ti. Estos 10 primeros pasos son una introducción sencilla, espero que te haya resultado interesante, pero creo que con el curso puedes evolucionar mucho más. Espero que el vídeo te haya gustado, te haya resultado interesante. Si quieres saber más, recuerda que tienes el link del curso en la descripción. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual. Dame Mujeres, nos vemos en próximos vídeos.